Buenas noches. Muy bien, bueno, pues vamos a ver entonces, en la sesión pasada estuvimos hablando del ciclo de vida de las aplicaciones, ¿no? Recordando un poquito acerca del ciclo de vida de las aplicaciones, Abby, nos hablabas de algunas fases, ¿no? Así La es. primera fase de la... Idea, la visualización y Ajá. la planeación. Y en esa fase es donde empezamos a hacer el análisis de los requerimientos, ¿verdad? O sea, las Así es. necesidades del cliente. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es eso? Pues por las experiencias que hemos tenido, Ajá. es importante delimitar en este punto el sistema porque luego nos empiezan a hacer así muchas modificaciones y cosas así. Ajá. Ok. Y también ya nos va a dar una idea clara del alcance del sistema y también podemos hacer un presupuesto. Correcto. Muy bien. Es un proceso así, yo les platicaba que es uno de los pasos que menos me gusta hacer, porque muchas veces las empresas o los clientes, llamémosle clientes, ¿no? Un cliente que se acerca con nosotros y nos dice, quiero que me desarrolles un sistema, ¿no? Normalmente te dice, es un sistema bien fácil, o sea, no te va a llevar mucho tiempo, o sea, yo no lo hago porque no le sea la computación, pero pues ustedes lo pueden hacer muy rápido, ¿no? Lo típico. Y entonces, pues sí, te empieza explicando y algunas veces, pues ni siquiera él sabe lo que quiere, ¿no? Entonces es un rollo y luego resulta ser que ya después de que tú, pues invertiste tiempo ahí en el análisis y todo eso, dice, oye, pero es que, ¿cuánto me vas a cobrar? Pues te voy a cobrar esto, ¿no? No, pero oye, es mucho, pues déjame pensar y voy a ahorrar y luego ya te hablo, ¿no? Y entonces, pues ya el cliente nada más, o sea, tenía una idea muy vaga de lo que quería y luego piensa que le iba a salir regalado y pues entonces ya perdimos tiempo, ¿no? Y cuando yo hago este tipo de análisis, o trato al menos de que pues ese análisis te lo paguen, ¿no? Pero las empresas, o sea, o los clientes te dicen, oye, pero ¿qué me vas a cobrar? Pues ya me vas a cobrar por el sistema. Le digo, no, te voy a cobrar nada más por el análisis y con ese análisis tú ya después, pues si no quieres que yo te desarrolle, pues vas a poder conseguir un desarrollador y te lo va a desarrollar, pero ya le ahorramos esa fase, ¿no? Entonces, lo que sería ideal es tener un tiempo de análisis de requerimientos para ver exactamente lo que necesita el cliente y que ese te lo pagara, ¿no? Pero ahí tienes que negociar que te lo pague, es un rollo. Entonces yo prefiero que otra empresa se haga, que ellos hagan el análisis y ya cuando sepan que quieren, ya que vengan conmigo y ya yo lo hago, ¿no? Entonces ellos sabrán si cobran el análisis, si no lo cobran, etcétera. Entonces, pero bueno, a veces no se puede y hay que hacerlo todo y pues hay que negociar. Bueno, durante la fase de visualización y ¿cómo se llama? Y planeación, es que entran en acción dos documentos. El primer documento es el de especificación de requisitos. Especificación de requisitos, vale la pena comentar que existen en la red un montón de documentos y ese montón de documentos pues todos se pueden adoptar. También existen organismos como en el caso de México está Moprosoft, que es un organismo que se encarga de decirte o que te da tips, o que te da reglas, o que te da pautas de todo el proceso que debes de seguir para que tengas un desarrollo de una aplicación con calidad. Entonces, existen otros organismos, por ejemplo, a nivel internacional, o normas o categorías de por ejemplo, CMMI, o estándares IEEE, etcétera. Entonces, este documento que Abigail nos está mostrando es uno de los documentos que nosotros cuando tenemos la necesidad de hacer nuestro análisis de requerimientos, pues es un documento que llenamos. Muchas de las cosas de ese documento
son aplicables para todos los proyectos, pero algunos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, pudieran no ser aplicables, ¿no? Por ejemplo, para los amigos de aquí de una universidad que estamos, pues prácticamente estoy en una fase de capacitación para desarrollo de un sistema. Ese documento es el que estamos llenando precisamente para recopilar todos los requisitos que requiere el sistema que están desarrollando, ¿no? El documento es muy simple. Empieza con el nombre del proyecto, pero bueno, hasta arriba el nombre de la compañía, ¿no? Ahí el desarrollador o la empresa desarrolladora lo va a poder personalizar, le va a poner el nombre de la empresa, de la que se requiera el proyecto de desarrollo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el documento se llama especificación de requisitos. Empezaría con el nombre del proyecto. Por ejemplo, para las personas que van a participar en el proyecto que vamos a desarrollar para que adquieran experiencia, ¿cómo se llamaría el proyecto con el cual vamos a trabajar, Abigail? Aquí nombramos foros. Y realmente, pues sí, o sea, podemos trabajar en una aplicación cuyo propósito sea la de administrar foros para, por ejemplo, fíjense, les platico la necesidad, o sea, la necesidad que se requiere resolver. De repente yo les publico a ustedes y les digo, a ver, compañeros, en base a lo que vimos en la sesión pasada y en base a este código ejemplo, díganme qué sucede, ¿no? Y entonces yo quisiera que ustedes participaran y que dijeran, sucede esto, ¿no? Y a lo mejor otra persona dice, no, yo creo que sucede esto, ¿no? Y a lo mejor otra persona responde a la pregunta o al comentario de otro tipo como Facebook. Pero la diferencia con Facebook es que entre más gente y más participación se vuelve prácticamente muy difícil de darle seguimiento, ¿no? Entonces la idea es que podamos hacer publicaciones y que un usuario o un grupo de usuarios o los usuarios puedan dar sus respuestas, dar sus comentarios, dar respuestas a otras respuestas, y así sucesivamente. ¿Cómo funciona en un foro? O sea, cómo funciona en los foros de MCDM es que ustedes entran a los foros y lanzan su pregunta. Y esa pregunta, pues la responde una o más personas. Y a lo mejor alguien respondió y otro responde a la respuesta, ¿no? O sea, le corrige o le complementa, etcétera. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es una aplicación para administrar foros, ¿no? Podemos llamarle, pues sí, administración de foros, ¿no? Entonces, el proyecto que queremos hacer es un proyecto de administración de foros, pero esa administración de foros, les digo, debe permitir como para que se pueda dar soporte, foros, para un curso específico, por ejemplo, Back to Basics. Pero también pudiera ser que a mí se me ocurre lanzar una página, como yo les puse en la mañana, si me siguen por Facebook, yo les lancé una pregunta, ¿no? Para desarrolladores, ¿qué desarrollan? ¿WebForms o MVC? ¿Y cuál prefieren y por qué? Entonces, pues yo quisiera publicar una página en algún sitio X y empezar a leer sus comentarios, ¿no? Y que pudieran debatir y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que se le pueda implementar a cualquier página, ¿no? O sea, cualquier sitio. Y pues prácticamente esa es la aplicación que yo necesito, ¿no? O sea, pues digamos, esa es la necesidad, por decirlo así, del proyecto que quisiéramos resolver. Entonces, en esta hoja de especificaciones, pues lo primero que debemos tener es el nombre del proyecto, ¿no? Que es una administración de foros. ¿Correcto? Así es como le hemos estado llamando a este proyecto, ¿no? ¿Cuál es la versión? Pues de la versión 1.0, entonces puedes quitarle ahí ya los menor, mayor, ajá, correcto.
ya realmente es la versión 1.0, ¿no? Y entonces así se empieza a llenar. ¿Qué necesitamos? En este documento existe, pues, lo que sería el historial de revisiones. Podríamos empezar por ponerle la fecha, especificación de requisitos, versión 1.0. Nombre del proyecto igual ahí en el header. En el header, el nombre de la compañía, pongámosle Comunidad de Desarrolladores Puebla.net, ¿no? Comunidad de Desarrolladores Puebla.net. Ok. En la especificación, pues es la versión 1.0. Nombre del proyecto, pues son administración de foros. Administración de foros, ¿en qué fecha estamos arrancando? Pues de una vez le damos bandera de salida, hoy, 24 de febrero de 2016, que por cierto hoy es Día de la Bandera de México. 24 de febrero de 2016 y luego historial de revisiones. Esta tabla de historial de revisiones se va a ir llenando conforme se vayan realizando las revisiones y modificaciones a este documento, ¿no? Pues digamos que en este caso pues estamos limpios, podríamos limpiar todo ese renglón y conforme vayamos haciendo las primeras revisiones pues vamos incorporándole información. ¿Correcto? Sí, si quieres bórralo. Y vámonos, ¿no? A continuación, pues ya viene el índice del documento. Este documento, tu documento de análisis de requerimientos debe de cubrir esos puntos, la mayoría o todos o algunos, dependiendo las necesidades. Recuerden, es un proyecto general. Si quieres, para que no modifiquemos el original, sálvalo como foros. Save as, browse, foros, ponle. Y ahí tenemos nuestro documento, ¿no? Y luego ya el resto del documento, pues es empezar a llenarlo, ¿no? Especificación de requisitos. El primer punto es la introducción. Esto que está en azul son indicaciones para quien llena el documento, ¿no? Entonces, ok, ya lo entendí, perfecto, ya lo puedo quitar. Quita ese primer punto, porque realmente es nada más por rollo, suprímelo. Y entonces ya vamos directamente al propósito. ¿Correcto? Exactamente, ahí está, propósito. Y ahora sí, ¿qué va en la parte de propósito? En el propósito se describe el comportamiento externo del sistema y se deben de mencionar los requerimientos no funcionales del sistema, así como la descripción de los requerimientos funcionales. Aquí se especifica entonces el propósito de ese documento y ¿cuál es la idea del comportamiento? O sea, ¿de qué se trata este sistema, no? Se detallan requerimientos no funcionales. Esto es lo que no es propiamente de la funcionalidad, sino son algo así como cuestiones que van intrínsecas ahí, algo así como consecuencias, digamos, de nuestra aplicación. Más adelante viene más información acerca de los requerimientos no funcionales y se describe precisamente lo que sí es requerimiento y lo que pues sería algo así como opcional, ¿no? Entonces tú más o menos, Sabi, que ya conoces acerca de foros, ¿cómo describirías el propósito? Bueno, pues aquí sería escribir, por ejemplo, la aplicación de foros servirá como aplicación web y permitirá administrar
bueno, tiene que describirse lo que va a ser el sistema. Entonces sería que los usuarios van a poder realizar comentarios, publicar posts, ir detallando más o menos qué es lo que va a hacer el sistema. Bueno. Bien, entonces estábamos comentando en la parte de propósito. En la parte de propósito, pues es la descripción de nuestro proyecto, ¿no? En la sección 1.2 va el alcance, va la descripción de la aplicación, sus características, asociaciones existentes y cualquier aspecto que se vea afectado para el desarrollo de la aplicación. En el 1.3 tenemos definiciones, acrónimos, abreviaturas. De repente, cuando empezamos a trabajar en un desarrollo, hay algunos conceptos que debemos tener bien claros. Por ejemplo, si se habla de algún token, si se habla de algún documento, etcétera. Entonces, algún concepto, algún término que se vaya a utilizar, por ejemplo, de GEMS, ¿no? O sea, ¿qué cosa es eso? WAP, ¿qué cosa es eso? ¿No? No se escucha el audio. Todo esto se va anotando. Víctor, ¿puedes confirmarme si escuchas, por favor? Sí, sí se te escucha, Miguel. ¿Sí? Y era que no escucha a Abigail, pero a ti se te escucha bien. Sí, se te oye bien. ¿Sí? Ok. Sí, a ti siempre se te escucha bien. Ok, correcto. Gracias, Víctor. Entonces, y así tenemos varias secciones del documento, 1.3, 1.4 referencias, típico si estamos haciendo investigación y necesitamos poner alguna referencia donde se encuentre mayor información, pues va en la sección 1.4, ¿no? En el paso 2, descripción general, pues ahí ya se viene más detalle. Se especifica las perspectivas del producto, funciones del producto, supuestos, licenciamiento, instalación, criterios de calidad, etcétera. Todo eso es lo que va a formar parte del punto 2. Luego en el punto 3 vienen los requerimientos o requisitos no funcionales a un nivel de detalle lo suficientemente claro para que los miembros del equipo de desarrollo puedan satisfacerlos, ¿no? Vienen detalles como la usabilidad. En esa sección se incluyen los requerimientos que afectan la usabilidad, por ejemplo, especificar el tiempo de entrenamiento necesario para que un usuario se vuelva productivo. Vamos a desarrollar un sistema, ¿no? Y en qué tiempo ya se va a poder utilizar, o sea, se va a requerir que la gente se entrene, no se entrene, etcétera. Entonces, son no funcionales porque realmente no dependen de la aplicación, pero de alguna manera van a depender en que se puedan adoptar. Entonces, va a ser un cambio brusco, no brusco, etcétera, ¿no? Y así también está el otro punto, el de la confiabilidad, con algunos otros detalles más, disponibilidad, tiempo promedio entre fallas. Esto es qué tan seguro queremos que sea nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, nos puede decir, no podemos darnos el lujo de que falle en 5 minutos, porque en 5 minutos la producción para, y si para la producción en 5 minutos perdemos millones de pesos, ¿no? Millones de dólares. Entonces, debemos contemplar eso, y eso nos va a servir, por ejemplo, para que al momento de armar la arquitectura, podamos nosotros decidir, pues si no quiere que se caiga el sistema, entonces necesitamos crear una aplicación que funcione en una granja de servidores, por ejemplo. Entonces, pues vamos a sugerirle que, pues sí, que se monte en una granja de servidores y a lo mejor, entonces, ¿en qué nos afecta como desarrolladores? Pues que tenemos que pensar que nuestra aplicación va a estar en una granja de servidores. Entonces, ¿cómo vamos a manejar las sesiones? Lo vamos a manejar en SQL, lo vamos a manejar en Redis, ¿en qué medio de almacenamiento vamos a hacerlo, no? Entonces son factores ahí que también que afectan a todo este asunto del desarrollo, ¿no? La parte 3.3 de la eficiencia, el mantenimiento, qué tan difícil va a ser darle mantenimiento, etcétera. Entonces prácticamente todos esos puntos que aparecen ahí en este documento, si bajamos más, portabilidad,
reusabilidad, interfaces de usuario, en interfaces de hardware. Esto es ver si nuestra aplicación va a correr en escritorio, va a funcionar en tableta, va a funcionar en dispositivos móviles, etcétera. Todo eso lo debemos de tener en cuenta, ¿no? Como requisitos, pues no funcionan, no digamos, no tan, digamos, que afecten el funcionamiento de la aplicación, pero sí pudieran dificultar la aceptación de los usuarios. Luego vienen ahí los requisitos funcionales, y ahí es donde empezamos a poner nuestra lista de casos de uso, ¿no? Esto es, en una metodología Scrum, por ejemplo, de que no tenemos ahí casos de uso, entonces ahí podrían venir las historias de usuario. O sea, qué cosa es lo que el usuario quiere hacer y para qué. Entonces ahí se empezaría a detallar. Mucho depende también la metodología que la gente utilice. Les digo, pueden utilizar historias de usuario o pueden utilizar casos de uso. Normalmente nosotros trabajamos con casos de uso, pero habrá quienes trabajen con historias de usuario y bueno, son metodologías ahí distintas. Este documento pues está basado sobre casos de uso y entonces ahí se pueden empezar a detallar cada uno de los casos de uso. Entonces se pone ahí una columna de prioridad para ver, o sea, quién es el que urge más, ¿no? Entonces ahí se va listado. En el punto 4.3 empieza a ser un detallado. Normalmente esos documentos de caso de uso van en documentos independientes, pero si son muy pocos o son mínimos, pudiera incorporarse también aquí en este documento, ¿no? Luego viene el otro punto, el 4.4, el prototipo de la interfaz de usuario, ¿sí? Y entonces ahí vienen, ¿no?, las distintas pantallas que va a tener nuestra aplicación, ¿no? Viene también la fase de pruebas del sistema, o sea, cómo vamos a probar el funcionamiento de la aplicación, y lo mismo ahí se detallan algunos puntos que deben de tomarse en cuenta para que se puedan realizar esas pruebas, ¿no? Herramientas que se van a utilizar para esas pruebas y también incluso si hay algo que tenga que simularse, es la parte de los recursos, si van a utilizar algún framework de simulación, esto es algún mock, por ejemplo, ¿no? Los casos de prueba que se deben de realizar. Les digo, nosotros lo que hacemos es que los casos de prueba los incorporamos junto a los casos de uso. O sea, haces tus casos de uso y ahí le ponemos los casos de prueba, porque van amarrados con los casos de uso de alguna manera. Entonces les digo, habrán empresas o habrán personas que utilicen distintas formas de generar estos documentos. Pero bueno, yo les comento lo que hacemos nosotros. Y luego información de apoyo adicional que pueda complementar más la documentación que se presenta en ese documento, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos el documento de requerimientos que nosotros utilizamos, pero que si ustedes buscan ahí en internet pueden encontrar una diversidad de información y de documentos, ¿no? ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta sobre ese documento. Miguel, ¿no lo puedes compartir? Buenas noches. Sí, claro. Claro que sí. Estoy aquí viendo igual algunos enlaces. Por ahí hay un estándar y triple. Ok. Sí, se los podemos compartir. Gracias, Miguel. Sí, claro. Bueno, este es el documento. Si quieren, veamos el documento de casos de uso. A ver si quieres abrirlo. No lo sabes. Ábrelo como quieras. Sí, igual. Ese es el documento de casos de uso y ese es más simple. Va el nombre del caso de uso, va sí, del analista que está creando el documento, la última modificación con sus fechas, cuando fue aprobado,
Y bueno, viene ahí la descripción del caso de uso. Esto es, un sistema se descompone en diversos casos. O sea, ¿qué cosa sería un caso de uso? Prácticamente una situación en que un usuario va a poder utilizar el sistema, al final de cuentas, ¿no? Ejemplo de caso de uso, Avi. El de login, o sea, el de inicio de sesión, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a iniciar sesión un usuario? Entonces era un ejemplo, ¿no? Esa es la descripción. Los actores pues, prácticamente son los usuarios que, no tanto como usuarios, los actores pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser sistemas externos o pueden ser módulos del propio sistema, ¿no? Esos son los artefactos que van a interactuar con nuestro caso de uso, ¿no? Las precondiciones, ¿qué ponemos en las precondiciones? Cosas que se deben cumplir para ejecutarse. Por ejemplo, en el de inicio de sesión, que el usuario esté en la base de datos, es una precondición. Otra precondición. Pues a lo mejor que el usuario ya haya sido autenticado previamente, ¿no? Podría ser, ¿no? Dependiendo del caso de uso. Muy bien. Y luego, en las garantías de éxito. Sería, por ejemplo, que se le muestre el menú principal, por decirlo así, una vez autenticado, o se le muestre la página principal. Ok, correcto. Y pues bueno, ya viene después el escenario principal de éxito, que es algo así como el algoritmo, ¿no? Primero solicitar su usuario, solicitar su password, y si no se puede, entonces todas las extensiones van del lado derecho, el lado no feliz, digamos, y del lado izquierdo el lado feliz. ¿Correcto? Entonces más o menos esto sería este documento de casos de uso. De la misma manera, no sé si tengan preguntas. Necesitamos más tiempo como para poderles explicar, y esa es la idea de que lanzamos ese proyecto de desarrollo de software para que las personas que reunieran los requisitos pues pudieran participar en ese proyecto, y lo que se va a tratar en ese proyecto es de enseñarles precisamente de llenar a detalle el documento de análisis de requerimientos y también todos los posibles casos de uso que salgan, ¿no? Entonces, bueno, pues si no tienen preguntas sobre estos documentos, podemos creo que continuar. Preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3, listo, nadie. Pues si quieres empezamos Avi, con el tema de hoy. Vamos a ver la lección 4, que es la compilación de código. Ajá. Lección 4, compilación de código, correcto. En esta lección nos va a proporcionar una introducción al concepto de compilación de código. Y bueno, pues es una etapa, bueno, explica también brevemente los diferentes tipos de compilación de código que tenemos. Y bueno, los objetivos de la lección es describir la compilación de código nativo y describir la compilación de código Microsoft.NET. ¿Qué es el código nativo? Sería algo importante. El código nativo es, se podría decir, el binario, es el que ya la máquina puede entender. ¿Y el código Microsoft.NET? Es un código que se considera intermedio porque necesita de un proceso, o sea, como de un intérprete que lo pase a código máquina. O sea, y ya es un código que a lo mejor nosotros ya lo podemos entender más, pero necesita que se procese para que se transforme a código nativo. Ok, muy bien. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí en esta lección, ¿no? Así es.
Listo. Muy bien. Creo que sí me escuchan, yo creo que sí hablo fuerte, sí me escuchan. Ahí me escucho, ahí me escucho bien, Víctor. Sí, 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 ahí me estoy escuchando bien, sí. un poquito bajito, pero sí, sí se entiende. Sí, O sea, ok, listo. Sí, porque nadie es la que no tiene micrófono y estamos tratando. Muy bien, bueno, pues entonces vamos, ¿qué podemos decir de la compilación? Pues que los programas de las computadoras se ejecutan en una computadora en un lenguaje nativo, ¿verdad? Nativo de la computadora. Aquí algo bien importante es que, tal y como comentabas, Abigail, la computadora solo entiende de unos y ceros, ¿no? O sea, al final de cuentas son unos y ceros. Entonces, el código nativo, pues es precisamente ese que está compuesto de unos y ceros. Entonces, si tú haces un programa en C Sharp, la computadora no lo va a poder ejecutar si no está en código nativo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se programaba anteriormente las computadoras? Pues anteriormente los programas eran escritos o eran codificados en tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas, bueno, yo ya ni las conozco, pero eran un medio en las que se escribía, bueno, eran de material flexible y se podían perforar y a través de los agujeros era que se representaban los valores binarios. Y ya después se pasaban a unas máquinas lectoras para cargar el programa. ¿Eso te platicaron? Sí. Realmente a mí tampoco me tocó trabajar con tarjetas perforadas y siempre me preguntan, oye, ¿tú las conociste? Y digo, no me tocó trabajar con ellas. No sé si hay alguien de aquí que haya trabajado o que le haya tocado tarjetas perforadas, probablemente no. Pero bueno, ok, eso es, o sea, entonces se perforaban las tarjetas y los ceros representaban, o los hoyitos representaban el, ¿qué? Cero y el no hoyito, el uno, etcétera, ¿no? Algo así, pero a veces de hoyos y no hoyos es que se representaban los valores binarios, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, que los programas, aunque no eran tan grandes como los de hoy en día, pues sí se necesitaban muchas tarjetas perforadas para almacenar un programa. Entonces eso pues nos traía alguna serie de problemas o les traía una serie de problemas a los programadores. Porque tenían que tener muchísimo cuidado de que la codificación fuera la correcta, porque un solo error podía costar la grabación de muchas tarjetas. Sí, se representaba físicamente ahí echar a perder tarjetas. ¿Qué más? También se tenía cuidado de tomar las tarjetas para, o sea, el orden, porque igual si las cargaban en el equipo en el orden incorrecto, pues el programa no funcionaba. Pues sí, es como si en lugar de cero pones un uno, etcétera, ¿no? Entonces sí era algo complicado. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues el orden, bueno, que era importante y aunque ahorita pues ya no tenemos esos problemas, porque actualmente utilizamos lenguajes de alto nivel como C, C Sharp, C++, Java, Visual Basic, entre otros. Y bueno, estos programas ya son, bueno, ya los podemos entender más nosotros, pero ya tienen ya se tienen que, la computadora ya no los entiende tanto como nosotros, tienen que ser, compilados y transformados a código humano. Ok. Entonces, en la actualidad, pues utilizamos C, C Sharp, Visual C++, Visual Basic, etcétera, ¿no? Y realmente la idea de estos lenguajes es que, pues como programadores ya no tengamos que programar en sistema binario, ¿sí?
Fíjate, Abigail, y eso sí me tocó, pero nada más me tocó como de ejercicio de la universidad, no tanto como para un trabajo real. Y el ejercicio de la universidad era ir al centro de cálculo. Teníamos que ir al centro de cálculo a hacer un programa de un Hola Mundo, imagínate un Hola Mundo, pero tenías que meter tu código en hexadecimal. Eso sí me tocó. Entonces era un tipo televisioncita y que tenía un teclado, pero únicamente de letras y números, o sea, de la A a la Z y del 0 al 9, ¿no? Y en base a eso tú tenías que programar. Eso sí me tocó, pero nada más con fines de prácticas de ahí de la escuela. Entonces debe de ser algo más sencillo que las tarjetas perforadas, ¿no? Porque ahí podías borrar, con backspace te ibas para atrás y podías volver a poner tus letras. Eso sí me tocó todavía, ¿no? O sea, programábamos en hexadecimal, ¿sí? Nuestros programas. Pero ahora pues ya código directamente con un lenguaje de alto nivel, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Y bueno, pues también tenemos un lenguaje de programación que se conoce como lenguaje ensamblador. Y aunque no es código máquina, pues es muy parecido a él. Requiere de que el programador sepa bien el uso de registros, cómo funcionan los registros y las direcciones de memoria. Ok, correcto. ¿Tú trabajaste con ensamblador? En algunos ejercicios. Sí. ¿Qué hiciste con ensamblador? Sí. Sumé 2 números, escribí una cadena. Sí, ejercicios nada más. Sencillos. Ok. Vale la pena comentar que nosotros tenemos en el portal de TEI Capacitación unos videos donde mostramos cómo programar el ensamblador para las personas que quieran conocer cómo programar el ensamblador. Por ahí tenemos, si alguno de ustedes estuvo en aquella serie de entrenamiento donde vimos cómo programar con ensamblador y se les quedó de ejercicio crear un programita en ensamblador, si es que recuerdan los que hayan estado aquí con nosotros en una sesión de hace años, ¿no? Muy bien, bueno, ¿qué tan difícil es programar en ensamblador? Se necesita una comprensión muy completa de las instrucciones o códigos OP, de cómo funcionan los registros del CPU y las direcciones de memoria. Ok, correcto. Eso es importante. ¿Qué más podemos decir de...? Bueno, esos son lenguajes, el ensamblador se conoce como un lenguaje de bajo nivel, ¿no? O sea, está más entendible por la computadora que por nosotros. Y los que son más entendibles por el ser humano, pues son los de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel que nos permite. Nos permite utilizar palabras, aunque sean en inglés, o sea, pero ya es algo más que podemos entender más en el código del programa. Y estas palabras en inglés generalmente las conocemos como palabras clave, que las utilizamos así, pues, o el compilador las utiliza de una forma. Bueno, utilizando esas palabras clave, ya nos ofrecen más a nosotros la capacidad de controlar nuestra lógica del programa. Por ejemplo, una palabra clave de C#. El if, el for, el using, for each, la declaración de variables, el string, el int. Son parte, a final de cuentas, de la sintaxis, ¿no? Así es. Correcto. Muy bien, muy bien. Ahora, si nosotros tenemos nuestro código fuente, o sea, un código en C# o inclusive un código en ensamblador, porque el ensamblador, a final de cuentas, nosotros utilizamos lo que son los mnemónicos. En mnemónicos es algo así como que algo que te recuerda, ¿no? Por ejemplo, el área de el move, el jump, etcétera, ¿no? Son como alias o mnemónicos, se le conoce también.
Pero al final de cuentas la computadora entiende ceros y unos, ceros y unos. Eso quiere decir que el move AX, BX, jump 00FF, JE 527, todas esas instrucciones, esos mnemónicos en ensamblador, debe de haber un algo, que tú decías hace rato, algo que interprete, pero de hablar de intérprete como que mete ruido, debe de haber un algo responsable de transformar el código fuente en código máquina. ¿Quién es ese algo que es el responsable de transformar el código fuente en código máquina? El compilador. El compilador es ese algo que se va a encargar entonces de tomar tu código fuente y lo va a trasladar a un código máquina que pueda ejecutarse por la computadora, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuáles son los componentes que cuentan la mayoría, con los que cuentan la mayoría de los compiladores? Pues cuentan con un analizador léxico, que es el que verifica las palabras clave, que sean correctas, y los símbolos, que pueden ser que utilizamos los operadores, como el más, menos, por, son los símbolos. También cuentan con un analizador sintáctico, que es el que nos prueba las reglas de escritura. Por ejemplo, que se lleve punto y coma, que no lleve punto y coma, las llaves, que cumplan esas reglas. Okay. También cuentan con un generador de código, que es el que crea el código máquina a partir del código fuente. Y opcionalmente algunos traen un optimizador, que es el que organiza el código de lo que fue escrito para darle un enfoque más optimizado, y eso va a hacer que este código se ejecute más rápido. Correcto, correcto. ¿Tú en la carrera nunca hiciste un compilador? No. No, es lo que te perdiste. Sí, yo recuerdo en la universidad nos pedían como proyectos hacer un compilador. Y sí, teníamos que hacer el analizador léxico, el analizador sintáctico. Fíjate que si la gente en las escuelas les pidieran hacer algún tipo de compilador, tendrían que utilizar muchas estructuras de datos que hoy en día ni siquiera saben que existen, ¿no? Estructuras de datos como pilas, colas, stack, tablas de hash, todo ese tipo de estructuras que actualmente existe y que de repente la gente no conoce. Si uno de los proyectos de la universidad o de la escuela donde estudiaron les pidieran crear un compilador, aprenderían bastante, ¿no? Pero bueno, pues... Se está perdiendo. Pues sí, por eso es que no sabes. No sé, algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué no sabes? Por ejemplo, ¿sabes qué es la polaca inversa? No. No es mujer ni cosas así. El método de la polaca inversa es un algoritmo que se utiliza para evaluar expresiones. Por ejemplo, A más B por X más Z por 10 menos 4 al cuadrado. Entonces, imagínate que tú tuvieras que hacer un compilador, ¿no? Y que dentro del programa que tienes que compilar está eso, ¿no? O sea, X igual a más B por 5 más 10 por 7, ¿no? Tienes que tomar en cuenta el orden de los operadores, tienes que tomar en cuenta si hay paréntesis, etcétera. Entonces, imagínate que te pudiera yo solicitar un código que, dada una expresión, me obtengas el resultado. Sí, ¿cómo le harías? ¿Quién sabe? Tratarías de inventar algo para que puedas, o sea, darías tu propia solución, ¿no? Pero a lo mejor no sabes que ya existe un algoritmo conocido como polaca inversa que te dice cómo hacer esa evaluación. Entonces, yo recuerdo que cuando hice mi compilador, el profesor nos dijo, utilicen el algoritmo de polaca inversa cuando quieran evaluar una expresión. Y hoy en día,
Yo considero que ese algoritmo de la polaca inversa sigue siendo bastante útil, porque imagínate, por ejemplo, en la aplicación de maderería que estamos desarrollando. Tú sabes que la cantidad que se factura va a depender de qué depende, dependiendo del tipo de madera que se venda, ¿no? Va a depender del tipo de madera y si causa IVA o no causa IVA y cuánto es de IVA, pero además de que si es por el volumen, por la altura, ¿te acuerdas de eso? De los metros cúbicos de madera. Ajá, tú tienes que facturar metros cúbicos, ¿no? Pero realmente se almacena de forma distinta. Entonces, que si la altura, que si... Entonces, y cada producto, dependiendo de qué categoría pertenece, su cantidad se tiene que calcular al momento de facturar. Y si nosotros lo hacemos vía código duro, ¿qué va a suceder? Le podemos decir al cliente, a ver, dime cómo calculas este material. Y te dice, mira, multiplica el alto por el largo más este por este, y eso te da la cantidad. Y entonces nosotros lo codificamos, ¿no? Código duro. ¿Y este otro cómo se calcula? A este nada más le haces esto y esto y esto, A más B, etcétera, ¿no? Ahora imagínate que el sistema lo liberamos y que dan de alta una nueva categoría y que se tiene que calcular de forma distinta. ¿Qué solución daríamos nosotros? Pues tengo que modificar el programa, entonces no sería tan óptimo, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros mejor le implementamos un algoritmo de polaca inversa y que nada más nos dé la fórmula? O sea, le permitimos, dame la fórmula, y entonces que al vuelo se evalúe esa fórmula. Sería mejor. Entonces, ese sería un ejemplo, pero como a ti nunca te lo enseñaron, entonces nunca lo vas a poder hacer, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? De lo que te digo, si te hubieran puesto tus maestros a hacer, y no está por ahí algún maestro escuchándote. No. ¿Qué tal si te regañan? Entonces, pero si algún maestro le pidiera a sus alumnos, hágame un compilador, el alumno o reprueba o aprende, ¿no? Eso sí es seguro. O reprueba, pero aprende. O reprueba, pero aprende también pudiera ser, ¿no? Correcto. Pues esos son los componentes principales que tienen la mayoría de los compiladores. ¿Correcto? Muy bien. Pues, ¿qué más tenemos? A ver. Tenemos la compilación de código nativo. A ver, háblanos de eso de compilación de código nativo. Bueno, que se refiere al proceso de compilación de la compilación de código nativo se refiere al proceso de compilar el código que se puede ejecutar en un CPU. Entonces esto nos va a convertir el código en instrucciones nativas que ya son comprensibles por el CPU, lo que decíamos de ceros y unos, eso ya lo entiende y ya que se hace la ejecución del código más rápida. Porque este tipo de compilación pues no hay una traducción o no requiere del compilar, no requiere una traducción del código, como a comparación del código intermedio que sí requiere esa como traducción para transformarlo al código nativo. Correcto, entonces la compilación de código nativo se refiere al proceso de compilación de código a ejecutar en un CPU específico, ¿no? Y más que el CPU sería la arquitectura. La arquitectura, correcto. Entonces podemos hablar código nativo de un equipo x86, por ejemplo, o un equipo de 64 bits, o pues, sí, pues prácticamente sería de ese código que el procesador va a poder entender, ¿verdad? Sí, la arquitectura del procesador que va a poder entender, correcto. Si tenemos código nativo, pues entonces ya la ejecución va a ser más rápida, ¿no? Aquí fíjate que algo importante que debemos de tener presente es que actualmente
Tú sabes, a ver, te voy a preguntar, o sea, a ver si realmente Ok. sabes. Si te pusieran a desarrollar una aplicación, te dicen, Abigail, quiero que me desarrolles una aplicación. Así te dicen. Tú me dijeron que tú estudiaste sistemas, entonces que tú puedes desarrollar una aplicación. Y te pregunto, oye Abigail, ¿tú me puedes desarrollar una aplicación? ¿Tú qué responderías? Probablemente sí. O sea que probablemente no. No, sí, pero necesito que me dé más. No, sí, sí puedo. ¿Qué necesitas saber? ¿De qué va a tratar la aplicación? ¿Para qué la va a querer? Pues es una aplicación para que pueda yo recibir comentarios de los usuarios. Ok, sí puedo. Pero, ¿qué tipo de aplicación va a ser? ¿A qué te refieres con qué tipo de aplicación? ¿Quiere que sea web, store? Ah, mira, yo creo que sí tiene que ser web. Entonces, yo creo que sí podría. ¿Sí? Pero tiene que correr un dispositivo BlackBerry. Ah, ok, pero va a ser... Bueno, si la hago web ya no va a ser nativa del BlackBerry. ¿Qué es eso de nativa del BlackBerry? Es que voy a necesitar del navegador web del BlackBerry. Bueno, del navegador, ajá, de un navegador. Vas a necesitar de un navegador. Y a lo mejor ya la ejecución ya no va a ser tan rápida. ¿Por qué no va a ser tan rápida? Em, ¿Cómo explicarlo? Porque el navegador, bueno, porque el dispositivo de BlackBerry ejecuta otro código. Su arquitectura va, o más bien tengo que diseñar mi aplicación para que trabaje con la arquitectura del BlackBerry y su ejecución y aplicación sea fluida. Entonces, quiere decir que la aplicación nativa para BlackBerry debería de estar compilada en unos y ceros para que tenga el máximo rendimiento. Sí. Ok. Y ya que me hagas, vamos a suponer, yo te pago tu entrenamiento para que puedas hacerme una aplicación nativa en BlackBerry. ¿Sí podrías o no? Sí, si aprendo, sí. Ok. Y ya que sepas crear aplicaciones nativas con BlackBerry, ¿ya podemos hacer que también se ejecute en un dispositivo Android? No, porque su arquitectura es distinta, tendría yo que aprender para Android. Y también este Android maneja su propia forma de código nativo, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, cuando hablamos de código nativo, estamos hablando precisamente de aquel código que la arquitectura entiende, ¿no? Y entonces, el código nativo de un Android va a ser distinto a un código nativo de un Windows Phone, que va a ser distinto a un código nativo de un iOS, que va a ser distinto a un código nativo de un BlackBerry, por ejemplo, ¿no? O de una computadora de escritorio incluso. Esto hace entonces que si nosotros queremos crear una aplicación con el máximo rendimiento y que pueda ejecutarse en distintas arquitecturas, tendríamos que crear una compilación para cada arquitectura. Definitivamente. Sí. Correcto. Entonces, pues se vuelve complejo, ¿no? Porque para una aplicación tengo que crear distintas versiones. Así es una de las desventajas, pero es que ahí habría que equilibrar porque tengo que crear varias versiones, compilarlo varias versiones para cada una de las arquitecturas,
pero mis aplicaciones van a ser más rápidas y fluidas. Pero tengo que capacitarme en BlackBerry, en Android, en iOS y todos esos, ¿no? Ajá, es una desventaja. Entonces, ¿cómo será posible que de repente alguien diga que con Xamarin ya puedes crear una sola aplicación para todas esas plataformas? Pero bueno, aquí a final de cuentas podemos resumir que cada arquitectura requiere de su propio código. Ese código que es específico de esa arquitectura es el que se denomina código nativo, ¿no? Correcto. Sin embargo, me han dicho que si yo hago una aplicación .NET, esa aplicación .NET puede correr en Linux, puede correr en Windows Phone, puede correr en escritorio, puede correr inclusive en una Mac. Entonces, ¿cómo es posible? Y nada más con una sola versión. Porque este tipo de aplicaciones requieren de un componente extra, que es el que los transforma a el lenguaje, al código máquina de cada arquitectura, de cada plataforma. Ok, entonces estamos hablando ahí de código intermedio. Así es. A ver, entonces explícanos de código intermedio. El código intermedio se refiere, bueno, Microsoft lo llama como Microsoft Intermediate Language o MCL. Para Oracle o Java utilizan el término bytecode. Y este código intermedio pues es considerado independiente de la plataforma CPU. ¿Dependiente o independiente? Independiente, la plataforma o CPU. O sea, ya no me importa la arquitectura ni la plataforma. Este se va a encargar de transformarlo a código nativo para cada una de las arquitecturas. Ok, ¿qué más? Cuando se compila al código nativo, la aplicación solo se ejecutará en el CPU para el cual fue compilado, pero ya con este componente ya tenemos más plataformas, ya no necesitamos preocuparnos por eso de estar generando proyectos para cada una de las plataformas. Ya no tenemos la necesidad de modificar incluso código, porque a veces también tenemos esa desventaja. Y pues la compilación del código a un formato intermedio permite un modelo conocido como Compile Once Run Anywhere. No sé, mi inglés es muy malo, pero significa que vamos a compilar una vez y podemos ejecutar en cualquier lugar. Compile once, run anywhere. Eso. Decía mi maestra, dice, si no puedes leer en inglés, léelo en español. Entonces sería compile 11, run anywhere, ¿no? Sí, o sea, compilar una vez y ejecutar en cualquier parte, ¿no? La compilación de código a un formato intermedio permite entonces el modelo conocido, compila una vez y ejecútalo en cualquier parte. Ah, caray. Ok, listo. ¿Qué más podemos decir? Que, bueno, el CPU no ejecuta el código intermedio directamente. En cambio, otro componente como es conocido como compilador Just in Time o JIT es el que se encarga de llevar a cabo la compilación final o como esa como que traducción de código de alto nivel a código nativo que la arquitectura puede ejecutar. Ajá. Entonces, existen lenguajes como C# o Java que compilan y te generan un código intermedio, ¿correcto? Ese código intermedio no es código máquina. Ese código intermedio requiere de otro componente para poder ser ejecutado por la computadora. Y si la computadora solamente ejecuta código máquina, entonces quiere decir que
ese componente se encarga de tomar el código intermedio y convertirlo a código máquina. Ese compilador, digamos, que se encarga de tomar el código intermedio y pasarlo a código máquina, se conoce como JIT, justo en el momento, ¿no? Just in time. Y que lo que va a hacer es, conforme se requiera ejecutar un código intermedio, se va a compilar a código nativo y se va a ejecutar, ¿no? Y si requerimos otro pedazo, se compila, se ejecuta. Y otro, se compila y se ejecuta. Y así sucesivamente. No quiere decir que cuando se cargue ese código intermedio a la memoria, todo se compila y se ejecuta, no, sino más bien se carga la memoria, pero se va compilando sobre demanda, ¿no? Justo en el momento donde se necesite, ¿no? Y es la forma en que funcionan las aplicaciones .NET. Ok. ¿Qué más podemos decir de esto? Que la razón principal por la que algunos programadores prefieren la compilación del lenguaje intermedio es precisamente esta, de que podemos crear una aplicación para múltiples plataformas con un mínimo esfuerzo. Ya no es tan estar capacitándome y compilando creando proyectos para cada plataforma, sino que con un mismo código podemos alcanzar múltiples plataformas y múltiples arquitecturas. Y pues prácticamente eso era todo el contenido de nuestra lección 4. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Si tiene alguna pregunta, adelante por favor. ¿Tengo alguna pregunta? A ver. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. aquí quiero entender cómo trabaja el compilador Just in Time. ¿Cómo está compuesto, digamos, ese compilador que es capaz de identificar la arquitectura de cada equipo en el momento de compilar? Esto es, tendrá una base de datos gigante en donde identifica cuál es la arquitectura y cuáles son las instrucciones adecuadas para ese CPU, o es una comunicación previa a la compilación, identifica qué arquitectura se comunica con el CPU, se comunica con la arquitectura. ¿Cómo le hace ese just in time para que en el momento genere el código? Ok. Genere el código. Correcto. A mí me parece que cuando se programa, yo digo, bueno, ya tengo esta arquitectura PDP-8, X86, X64, pero hay una norma en donde las arquitecturas publican sus instrucciones en el ensamblador, o cómo se hace este proceso. Me parece interesante saber cómo lo lleva a cabo este Just in Time. Muy bien, una pregunta interesante. Hablemos, por ejemplo, de los más conocidos, que son los frameworks de Microsoft.NET y el de Java. Cuando nosotros tenemos una aplicación, por ejemplo, yo desarrollo una aplicación C#. Ok, correcto, listo. Compilo. Listo también. Ya tengo mi .exe, un archivo .exe. Tal y como nos decía Abigail, ese archivo .exe no es código nativo. Ese archivo .exe es un código intermedio. Ese código intermedio, para que pueda ser ejecutado, pues le damos clic, y en ese momento el sistema operativo lo abre. Y a continuación, ese código, lo que sí tiene es un código de arranque, y lo que va a hacer es verificar que el compilador exista para que pueda compilarse a código máquina. Si no se encuentra ese compilador en el sistema operativo, entonces hasta ahí llega y ya no se ejecuta nada, ¿no?
Esto quiere decir, por ejemplo, para el caso de las aplicaciones .NET, que debe de existir el Net Framework en la máquina donde se requiera ejecutar una aplicación .NET. Parte de lo que viene con el Net Framework es un componente llamado CLR, el famoso Common Language Runtime. Ese Common Language Runtime le platica a otro componente que también forma parte del Net Framework. Ese otro componente se conoce como JIT, el famoso Jitter, Just-in-Time Compiler. Y entonces ellos se coordinan, el CLR lanza al Jitter para que el Jitter compile. Y entonces ya se genera el código máquina y se ejecuta, ¿no? A lo que voy es que entonces, si tú quieres que una aplicación .NET o de código intermedio se ejecute en un equipo, tienes que instalar el Net Framework. El Net Framework que instalas en una máquina, pues va a depender de la arquitectura. En otras palabras, le vas a montar el Net Framework a un equipo de escritorio, pero ese Net Framework es propio de esa arquitectura. Y le vas a montar el Net Framework en una máquina con arquitectura ARM, por ejemplo, un equipo ARM, pero ese Net Framework es el propio de la arquitectura ARM. Entonces, si te das cuenta, hay distintas versiones de Net Framework, uno para cada arquitectura. Y entonces tu aplicación simplemente le das doble clic, se lanza, se abre el jitter de esa arquitectura y empiezas a generar el código de esa arquitectura. Entonces, ahí tu programador no haces tu programa C# para distintas plataformas. Tú lo haces simplemente para el Net Framework. Y el truco está en que las distintas plataformas tengan una versión del Net Framework que genere el código para esa arquitectura. Entonces, si te das cuenta, un jitter solo compila para la arquitectura en la que está instalado. En un determinado momento, si tú tienes una Mac, una ARM, un equipo Windows, y cada uno tiene su versión del Net Framework, entonces tienes 3 distintos jitter, uno para cada arquitectura. Entonces, un jitter no es inteligente porque el jitter solamente compila para su propia arquitectura. Entonces, no tiene necesidad de que un solo jitter detecte qué arquitectura y, entonces voy a compilar bajo esa arquitectura, ¿no? Entonces, creo que es la respuesta a tu pregunta. Espero haber respondido. No fue mucho rollo. Puede ser. Pero igual si no ha quedado claro, con toda confianza pueden volver a preguntar. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Parece que no. Vamos a ver. No, muchas gracias. Está claro. Sí. A ver, hagamos algunas preguntas ahí del panel, Lavi. Veamos. No. ¿Qué dice esa pregunta? Buenas noches. Sí. Sí, buenas noches. ¿Se me escucharon? Pues aquí no estaba activo el micrófono. Buenas noches, hablaba con Rafael Consuelo de Colombia, de Bogotá. Es que tengo una duda sobre ese framework, porque pues he estado leyendo y resulta que sí, pues uno para poder ejecutar una aplicación .NET, tiene que estar montado en el equipo el framework. Pero cuando uno lo descarga, no vi ahí en que, digamos, si hay un framework específico para los Intel, para los ARM, o sea, no, en qué momento, pues uno dice, bueno, voy a descargarlo, entonces dice descargar framework versión tal.
listo, y uno coge la descarga, pero ahí no pregunta qué tipo de equipo, qué procesador tiene uno, entonces tengo esa duda, porque uno descarga del framework X, sea para, pues, yo pensé que era para la versión del sistema operativo, esa es la duda que tengo, si es por ejemplo un framework para XP, uno para Windows 7, 10, o es la versión como tal la que dice, bueno, si usted tiene XP, el framework máximo que puede instalar ahí es el 3 o el 3.5 o el 4. Depende de la versión del framework. No, el Net Framework, que tú le montes a tu equipo va a depender de la arquitectura. Ejemplo, tengo un equipo con sistema operativo x86, de 32 bits. Entonces debes de instalarle el Net Framework de 32 bits para sistemas operativos Windows. Entonces va relacionado mucho con tu sistema operativo más pues sí, más bien sería tu sistema operativo, si es Windows y a cuántos bits son. Entonces realmente cuando tú entras a la página del sitio de Microsoft vas a descargar el Net Framework a 32 bits o a 64 bits. Y si tú lo hicieras desde un equipo ARM, por ejemplo una tablet ARM, entras al sitio de Microsoft, entonces ahí va a aparecer Net Framework para ARM. En otro caso, Net Framework para x86, o Net Framework para 32 bits, Net Framework para 64 bits, o el Net Framework para los ARM, ¿no? En el caso de los teléfonos, por ejemplo, los Windows Phone, pues realmente no le puedes instalar tú el Net Framework así como ir a un sitio y descargar, sino en parte de las actualizaciones se instala su propia versión del Net Framework. En el caso, por ejemplo, de sistemas operativos Linux, los amigos de Linux crearon su propia versión del Net Framework. Una característica interesante es que Microsoft liberó el estándar CLI, Common Language Infrastructure, como un estándar. Ese estándar CLI lo pueden adoptar todo el que quiera adoptarlo. Microsoft mismo adopta ese estándar CLI, le agrega todo lo que la especificación quiere, el CLR, el Just in Time, el Garbage Collector, etcétera. Le agrega cosas adicionales y le llama Net Framework. Entonces el Net Framework es el CLI de Microsoft, ¿no? De sus sistemas operativos Microsoft, porque a final de cuentas pues ya es un estándar el CLI. La gente de Linux toma el estándar CLI, lo adapta a su sistema operativo, sigue las especificaciones y le llama Proyecto Mono. Entonces, hablar de Proyecto Mono o hablar de Net Framework sirven para lo mismo. Esto es, yo hago mi aplicación en escritorio de Windows, genero mi exe, tomo ese exe, que no es ejecutable, no es ejecutable nativo, sino es ejecutable intermedio, ¿no? Tomo ese exe intermedio y lo llevo a Linux, así, transparente, copy-paste, por decirlo así, ¿no? Si en Linux existe la versión de Net Framework para ese sistema operativo, que en este caso te digo, los amigos de Linux le llaman Mono, entonces tu aplicación se va a poder ejecutar. Y a la inversa, si un Linux 0 hace una aplicación compatible con .NET, entonces puede darme su archivo .exe y yo lo puedo ejecutar desde mi máquina en Windows. Pero gracias precisamente a ese Net Framework. Entonces, el Net Framework no depende de que si es XP, de que si es Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, no. O sea, más bien depende ahí que sea del sistema operativo en general Windows de Microsoft, más el procesador 32 o 64 bits. Entonces tú entras al sitio de Microsoft y puedes descargar desde una máquina XP el Net Framework de 32 bits o el Net Framework de 64 bits. Y en una máquina Windows Server 2013 vas a poder también descargar el mismo Net Framework, ya sea en x86 o 32 bits, perdón, o en 64 bits.
Pero en un equipo ARM sí tienes que descargar la versión de ARM para esa arquitectura. ¿Correcto? Correcto. No sé si fui claro o te enredé más. No, sí, quedó bastante claro. Ok. Cualquier pregunta que tengan ustedes con toda confianza, ¿eh? Una preguntita, así como un paréntesis, ya que comentaron Xamarin, digamos, ¿qué característica o cuál es el futuro ahorita de ese proyecto, ya que lo escuché por ahí que lo acaba de comprar Microsoft? Sí, apenas hoy también se liberó la noticia. Xamarin ahora es de Microsoft. Pues ya me lo suponía yo, por eso es que lo promocionaba mucho, entonces, pero ahora ya se viene fuerte. Y buen punto, fíjate. ¿Qué es Xamarin? Xamarin es un framework. Bueno, Xamarin antes era una empresa y además un framework. La empresa Xamarin creó un framework llamado Xamarin, ¿no? Es como si nosotros, TI Capacitación, vamos a crear nuestro framework TI Capacitación, ¿no? Entonces, ¿qué es TI Capacitación? Bueno, pues es una empresa, pero también es un framework, ¿no? Así es Xamarin. ¿Qué hay con Xamarin? Bueno, ¿cuál es la filosofía de Xamarin? Todo viene del Net Framework. Por un lado, para desarrollar aplicaciones iOS, tenías la opción de crear tus aplicaciones con Mono, una versión de Mono para Mac, para iOS. También existía una versión existe una versión del Net Framework o de Mono para Android. Y obvio, los equipos Microsoft pues tienen su versión de Net Framework, ¿no? Si tú quisieras crear una aplicación entonces para ambas plataformas o para todas las plataformas, pues podrías utilizar un lenguaje como C# y con eso ya lo podías ejecutar, ¿no? Sin embargo, pues no son en sí código nativo lo que creabas, sino es código intermedio, ¿no? Y entonces, la idea del proyecto Xamarin es que tú generes una aplicación, hagas con tu Visual Studio, creas una aplicación, y entonces con esa aplicación puedas generar el código nativo para iOS, el código nativo para Android y el código nativo para Windows. O sea que no tengas que estar creando distintas versiones, uno para cada plataforma. Entonces, algo que tiene Xamarin es que una aplicación la puedes crear para distintas plataformas. Pero ¿cuál es el secreto o cuál es el truco? Que cuando tú compilas tu aplicación Xamarin, se lanza el compilador de iOS para generar código nativo, se lanza el compilador de Android para generar código nativo y se lanza el compilador de Microsoft para crear su código de .NET, ¿no? En otras palabras, que se va a generar código específico para ambas plataformas con una sola compilación. No tienes que tener distintos tipos de soluciones para una misma aplicación. Esa es la ventaja de Xamarin, ¿no? Y te digo, en el caso por ejemplo, del sistema operativo iOS, la gente de Apple dijo, la única forma para crear código para mis dispositivos iOS es a través de Xcode. Sí, entonces amoló fuerte ahí a este amigo Miguel de Icaza, que es el creador de este proyecto Xamarin, porque ya, o sea, él generaba código que se ejecutara sobre Mono, pero como Apple dijo, no, aquí puro Xcode, entonces quedaron fuera todos esos sistemas que se tuvieran que desarrollar con Mono, ¿no? Pero ¿qué hizo inteligentemente la gente de Xamarin? Pues lo que hacen actualmente es, tú programas con C#, generas el código en C, pero lo que hace Xamarin es contactar con un equipo Mac. En el equipo Mac debes tener instalado Xamarin y además debes de tener Xcode. Entonces lo que sucede es que Xamarin desde tu equipo de desarrollo se conecta con el equipo Mac
y le pasa el código para que lo compile del otro lado en la Mac, pero ya transformado en código Xcode, y entonces ya puedes generar código nativo tal y como lo quiere iOS. Entonces digo que es un poquito de trampa, ¿no? Pero bueno, está todo bien, ¿no? O sea, sí te está generando código nativo, porque realmente está utilizando el compilador ahí con iOS, ¿no? Es un caso muy especial y entonces, si ustedes quieren desarrollar aplicaciones Xamarin para iOS, forzosamente necesitan tener un equipo iOS para que puedan, durante el proceso de desarrollo, compilar a nativo de iOS. Pero ese es el sí Xamarin, o sea, es un framework que te permite generar aplicaciones nativas para Android, para iOS y para Windows. Vale la pena mencionar que existen otros frameworks como Córdoba, muy utilizado el famoso Córdoba. Córdoba también te permite generar aplicaciones para iOS, Android, para Windows. Entonces tú puedes decidirte si lo haces con Córdoba o si lo haces con Xamarin. La desventaja de Xamarin es que Xamarin cuesta. Tienes que pagar una suscripción mensual para utilizar su framework, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, lo que descargas a tu Visual Studio son DLLs, pero las DLLs expiran. Entonces tienes que estar renovando tu contrato cada mes, para que puedas seguir utilizando Xamarin. En el caso de Córdoba es open source y entonces tú lo puedes utilizar y no necesitas pagar nada. Pero tiene una desventaja. Córdoba no te genera código nativo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Si me estás diciendo que me genera código para iOS, Android y Windows y ahora me dices que no es nativo. Sí, ok, sí te genera código, pero ese código corre sobre el browser. Entonces, pues le llaman los amigos de Córdoba, le llaman código híbrido, ¿sí? Pedazos nativos, pedazos no nativos. Entonces, eso definitivamente estaba yo platicando con un amigo que programa con Córdoba y está explorando Xamarin y me dice definitivamente, Miguel, o sea, comparando una aplicación Xamarin contra una de Córdoba, Xamarin es el doble o quizás más del doble de rápida que una aplicación Córdoba, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la razón? Pues que Xamarin te genera nativo, mientras que Córdoba te genera híbrido. Igual si hay aquí alguien que programe Córdoba y me quiera decir, no, Miguel, estás equivocado, o sea, es bienvenido, ¿no? O sea, yo no programo con Córdoba, he estado explorando Xamarin, pero ese comentario de que Córdoba que Córdoba es más lento que Xamarin viene de una empresa que está desarrollando con Córdoba, pero que está explorando Xamarin precisamente porque siente que Córdoba es muy lento. Pero hay gente muy contenta con Córdoba, o sea, que realiza aplicaciones con ello y pues listo, ¿no? Entonces, son distintas cosas ahí, ¿no? Espero haber respondido igual sin mucho rollo esto de Xamarin. Correcto, sí, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, aquí retomando las aportaciones en lo que hemos hablado, Mono es un framework, Xamarin es un framework, .NET es un framework y ahorita hablas de Córdoba. Cada uno tiene sus características, pero .NET también puede desarrollar para Android, para iOS. Entonces, ¿cuál es la ventaja de incorporar a Xamarin dentro de .NET? Si .NET tiene sus propias herramientas para desarrollar para iOS y para Android. Es más rápido, no sé, meter otro framework dentro de otro framework o con esto, si ya Xamarin es parte de Microsoft, va a desplazar a .NET o es la versión, digamos, de costo contra la versión abierta. .NET es abierto, Xamarin ya tiene un costo, pero va a ser más rápido. ¿Cuál es entonces ahora la perspectiva para los programadores? ¿Y cuál sería la ventaja entonces de utilizar uno u otro? Ok, correcto. Bueno, veamos entonces. Cuando tú instalas Visual Studio,
Cuando tú instalas Visual Studio, le puedes decir que, digamos, una instalación simple, que te instale el lenguaje C#, que te instale los lenguajes, etcétera, ¿no? Así, de manera nativa, valga la expresión, tú únicamente vas a poder generar aplicaciones para Windows con Visual Studio. Pero adicionalmente, como es de Microsoft, también vas a poder desarrollar aplicaciones para Windows Phone. Pero adicionalmente, como también es de Microsoft, vas a poder desarrollar aplicaciones para la plataforma universal de Windows, esto es Windows 10. Entonces, con Visual Studio, de forma nativa, únicamente puedes desarrollar aplicaciones para Windows, su familia de Microsoft, digamos, únicamente familias Microsoft, con Visual Studio, ¿correcto? Entonces, con Visual Studio así sin frameworks, por decirlo así, no vas a poder desarrollar aplicaciones para Android ni para iOS. No puedes. Lo que te ofrece Visual Studio es que te facilita que le incorpores otros frameworks. ¿Quieres desarrollar hoy día, quieres desarrollar aplicaciones para distintas plataformas? Por ejemplo, si solo vas a desarrollar para Microsoft, el puro Visual Studio con todas sus herramientas Microsoft te lo permiten. Pero si tú quieres desarrollar para Android, iOS, que son otras plataformas, requieres de frameworks adicionales. Uno de los frameworks que te ofrece Visual Studio es el de Córdoba. Entonces, cuando tú instalas Visual Studio, le dices, quiero Córdoba. Y sí puede, porque como es open source, entonces simplemente te facilita la instalación. Pero también Visual Studio te ofrece la opción de Xamarin. Pero nada más te pone ahí que sí puede ver Xamarin, pero que tú tienes que comprarle a Xamarin. Entonces, realmente no, o sea, se puede decir que Microsoft siempre va a generar sus compiladores para su propia plataforma. Y otros terceros van a generar sus compiladores para distintas plataformas. Pero ahora que Microsoft ya adquirió Xamarin, pues prácticamente o le va a aumentar el costo, lo va a vender por separado, quién sabe cómo le vaya a hacer. Pero ahora Microsoft, ahora sí en verdad, te va a dar la opción de que ya puedas compilar con sus propias herramientas, porque ahora ya, si ya Xamarin es Microsoft, pues ahora sí ya se cumple lo que decías, que con Microsoft, con puras herramientas Microsoft, ya puedes generar aplicaciones para otras plataformas, ¿no? Pero digamos hasta el día de ayer o hasta antes de que se supiera la noticia, si tú quieres desarrollar aplicaciones Xamarin, para otras plataformas, dos de las mejores opciones son compra tu suscripción con Xamarin o programa con Córdoba. Los que sí compiten entre sí, podemos decirlo así, son Xamarin con Córdoba. Sí, pero ni Xamarin compite con Microsoft o Córdoba con Microsoft. O sea, son para otras cosas. ¿Correcto? No sé si fui claro o igual si hay dudas podemos profundizar. Muy bien, ¿y el caso de Mono dónde queda? Mono es es que cuando hablamos de la palabra framework, cuando hablamos de framework, entendámoslo de la siguiente manera. Un framework es un conjunto de herramientas que nos permiten hacer algo. ¿Sí? Ejemplo de frameworks. Existe un framework llamado Bootstrap. ¿Para qué sirve el framework Bootstrap, Abby? Para crear aplicaciones responsivas. ¿Tiene que ver con código nativo, cosas así? No. O sea, simplemente es un framework, o sea, es un conjunto de herramientas, ¿no? Otro framework, jQuery. Ese es otro framework que te permite acceder a funciones JavaScript de una manera más rápida, ¿no? Córdoba es otro framework. Pero ese tiene que ver con desarrollar aplicaciones para múltiples plataformas. Otro framework es Xamarin. Ese también tiene que ver con el desarrollo de múltiples plataformas. Y luego hablamos del framework .NET.
ese framework tiene herramientas que permiten ejecutar las aplicaciones Microsoft.NET. Y hablamos de otro framework, Java. Ese es otro framework que tiene herramientas que permiten ejecutar bytecode, ¿no? Y podemos hablar de otro framework, Mono. Mono es la versión para Linux del Net Framework. O más bien es la implementación del CLI, pero para Linux. Entonces, Microsoft.NET es la implementación del CLI para Microsoft. Y Mono es la implementación del CLI para Linux. Entonces, son frameworks con distinto propósito. ¿Correcto? No sé si haya más preguntas. ¿Quedó claro? Igual si los cerraré ustedes con toda confianza, díganme, ¿no? Buenas. Muy bien. Sí. Ok. Hola. Sí. ¿Y qué me puedes decir de Phonegan? El famoso PhoneGap. Sí. Que hasta donde yo conozco también es un framework. Pero, coméntanos sobre eso. Pero me parece que PhoneGap era el nombre que anteriormente recibía Córdoba. Puedes checar ahí en tu explorador AVI PhoneGap. Ahí, o sea, sí, hasta donde yo recuerdo, igual alguien que me corrija, creo que Víctor, tú sabes más al respecto. PhoneGap. PhoneGap creo que es de PHON. Express. Sí, ¿no tiene relación con Córdoba? Claro, sí, también. O sea, trabaja con Córdoba, pero es un framework de Express. Ok, vamos ahí. O es propio. Es otro, les digo, hay tantos frameworks, ¿no? Entonces, ahí en la página de PhoneGap. De Adobe. Sí. Era uno de estos. Sí, sí, es de lo mismo, ¿no? Ahí sí, está, dice From the Team Behind Apache Córdoba, ahí está, Córdoba. Adobe PhoneGap Framework es una distribución open source. Sí, ahí está, es una variante de Córdoba, según lo que se ve ahí en la página, ¿no? ¿Correcto? Sí, muchas gracias. Sí, les digo, yo no uso mucho esas tecnologías de PhoneGap y de Córdoba, sino lo que te estoy platicando es por lo que de repente así en este tipo de sesiones alguien dice, pero PhoneGap es esto y Córdoba es esto. Entonces recuerdo que eso alguna vez nos platicaron de cómo estaba el asunto, ¿no? ¿Sale? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver entonces aquí del panel de preguntas. Dice, en el paquete de Microsoft Office viene incluido Access, con el cual probablemente puede desarrollar algunas aplicaciones. Era muy sencillo. Mi incógnita es que si este paquete era considerado un lenguaje de programación, sabiendo que este no se podía compilar. Access, mi estimado amigo. Access se podía programar, claro que sí, se podía programar con Visual Basic. No es cierto, Access Basic era el lenguaje de programación. Tú nunca lo conociste, te digo que aprendas Access si no quieres. Yo utilizo Access, yo hago programitas con Access también. Y sí maneja Access Basics. Y sí se puede compilar también. O sea, sí es posible. O sea, podías crear tus aplicaciones y las compilabas para que no vieran tu código fuente y todo eso. Entonces, sí es posible. Y sí, el lenguaje que maneja Access es Access Basic, ¿correcto? El de programación, sí, Access Basic. ¿Qué pasa cuando el programa debe ejecutarse en diferentes equipos? ¿Qué pasa cuando el programa debe ejecutarse? Bueno, si tú tienes una aplicación .NET, si estamos hablando de aplicaciones .NET, y quieres que se ejecute en distintos equipos, ¿qué debería haber en los otros equipos? Pues el Net Framework.
¿sí? Entonces, si tú tienes una aplicación .NET que quieres que se ejecute en cualquier equipo, cualquier plataforma, lo que quieras, debe haber un equivalente del CLI, o en otras palabras, un equivalente del Net Framework, y con eso ya es suficiente, ¿correcto? Bueno, aquí nos dicen la muy buena noticia. Si quieres irte al enlace que nos pusieron ahí, en el panel de preguntas en Manage, ahí del enlace que nos está pasando el compañero Víctor. Ahorita ahí nos pasaron un enlace de la noticia de que Xamarin ya es Microsoft. Ahora, pues, ¿no? Dice que no. Bueno, el enlace está mal, o bueno, aquí Avi lo escribió mal. ¿Qué va a pasar? No sé, ¿le van a aumentar el precio al Visual Studio? No sé. ¿Se va a comprar por separado? ¿Se va a manejar suscripción? Pero la buena noticia es que seguramente si ustedes tienen una suscripción MSDN, ya tienen Xamarin, ¿no? Y como yo sí tengo, pues entonces ya la hicimos, ¿no? Y si no tienen, y si son estudiantes, hay un programa llamado DreamSpark que le da a los estudiantes el derecho a utilizar el software de Microsoft, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué? ¿DreamSpark? Ajá. Tengo una tarjetita, pero ya tiene 2 años. Pruébala. No caduca, no sé cuánto tiempo tenga, pero existen otros programas como DreamSpark. Si alguno de ustedes tiene una empresa, quiere abrir una empresa de desarrollo y quiere probar tecnologías Microsoft, y obvio, pues apenas vamos a empezar, no tenemos capital, Microsoft les puede apoyar. ¿Cómo les apoya? No les va a dar dinero. Más bien, les va a abrir toda su gama de software, su Visual Studio, y es lo que les digo, si ya es Xamarin, pues también va a estar ahí Xamarin. Horas de uso ahí en la nube con Microsoft Azure, todo eso de forma gratuita durante 3 años. ¿Sí? Entonces, si en 3 años no levantaste tu empresa, pues ya, dedícate a otra cosa, ¿no? Probablemente, ¿no? Sí, entonces 3 años de apoyo son los que tienen, o sea que no hay, es que mucha gente no desarrolla con Microsoft, me han dicho, y apenas recientemente, ahí donde estoy dando asesorías de desarrollo, hay unos becarios que van a apoyar en el desarrollo. Y entonces ellos dicen, ¿por qué desarrollan con Microsoft? Si es muy caro, ¿por qué no utilizan open source? Entonces sí, lo que me dio curiosidad es que estos chicos, no menosprecio, no, definitivamente, o sea, pero hay que ser humildes, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos ganado concursos, etcétera, no nos hace expertos, o sea, yo mismo, aunque la gente dice, es que eres un experto, o sea, yo me considero un ser humano común y corriente, ¿no? Pero este amigo becario dice, ¿por qué programan con Microsoft? Mejor desarrollemos con open source, etcétera, ¿no? Y que las licencias y que son bien caras, etcétera, ¿no? Entonces le digo, a ver, ¿cómo de qué tipo de licencias estás hablando? No, pues el Visual Studio es muy caro. Bueno, Visual Studio tiene su versión gratuita llamada Community Vision. Pero el motor de base de datos ese sí, MySQL está gratis. Bueno, Microsoft tiene SQL Server Express, que te sirve para 10, creo que ya le subieron 10 gigas de tamaño de base de datos, etcétera. Entonces, mucha gente no sabe que Microsoft tiene productos gratuitos hoy en día sin pertenecer a ningún programa. Que yo, persona, programador, quiero empezar con mi empresa pequeña y crecer, y todavía no pertenezco a un proyecto de Microsoft, pues entonces puedo descargar sus herramientas gratuitas, puedo desarrollar, y no le pago nada a nadie, no le tienen que pagar nada a Microsoft, ¿no? Pero muchas personas no lo saben, y entonces pues se van por lo que creen es barato, ¿no?
Pero realmente programar con Microsoft, y yo se los digo porque a lo mejor yo me muevo alrededor de tecnologías Microsoft. Si yo fuera PHPero, pues les hablaría de open source, y si fuera Javero, les hablaría de Java, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de platicar con amigos de PHP, amigos de Java, y pues sí, aunque no lo quieran así como no así con gusto, pero han reconocido eso, ¿no? De que ya no es una barrera el de que Microsoft dinero, ¿no? Costos, exactamente, ¿no? Bueno, pues ahí está el enlace. Si quieres, dale gracias para que el enlace ahí escríbele gracias y dale enter. Y entonces ahí está el enlace en el panel de preguntas y respuestas por si quieren conocer más de Xamarin, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más, otra pregunta. Dice, quiero saber cómo se comportan los tipos de datos referencia a valor que proporciona el NetFramework al compilador de operativos del igual. Sugerencias, formulen preguntas claras para obtener respuestas claras, pero vamos a tratar de interpretar, ¿no? Necesitamos un compilador de preguntas. Dice, quiero saber cómo se comportan los tipos de datos referencia a valor que proporciona el NetFramework al compilarlos en diferentes sistemas operativos. Es igual, y el JavaScript. Bueno, pues los tipos de datos son tipos de datos y se comportan igual. Se guardan en el stack, se guardan en el heap y no importa en qué arquitectura estén trabajando, ¿no? Y el garbage collector, cuando yo hablo hace rato del CLI, el CLI es, a final de cuentas, son especificaciones, ¿no? El CLI te dice, debes tener un CLR, debes de tener un garbage collector, debes de tener esto, debes de tener esto, debes de tener esto, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un NetFramework, tu equivalente NetFramework, pues tu equivalente debe tener el CLR, el garbage collector, etcétera, y debe de comportarse igual en las distintas plataformas, ¿no? Lo único que va a variar es la forma como se implementan. Es algo así como las interfaces, ¿no? Tienes que cumplir con este contrato. ¿Cómo le implementes? Ese es otro asunto. Entonces, pues se comportan igual para la persona que nos pregunta. Los tipos valor, tipos referencia se comportan igual en cualquier plataforma y en todos existe el garbage collector, ¿no? Hablando de Microsoft.net. Bueno, son prácticamente 9:48. Si quieres te dejamos tarea, Abigail, y si la aceptas. En la próxima sesión vamos a iniciar nuestra sesión mostrándoles cómo compilar a código intermedio y les vamos a mostrar también una herramienta que nos permite ver ese código intermedio. Esto es cuando nosotros creamos nuestro Hola Mundo y compilamos y tienes tu exe, vamos a ver una herramienta que nos permite desensamblar ese código para ver el código en sí, ¿no? En acción. Y vamos a ver que se parece mucho al ensamblador. Entonces, con eso empezaríamos la siguiente sesión, ¿no? Y también empezaríamos con el módulo 2. Sí, yo creo que ese ya va a ser más rápido. Ya la gente quiere objetos, entonces vamos a darle velocidad, ¿no? Pero creo que estos conceptos, salvo que ustedes opinen lo contrario, hay mucha gente que ya programa con .NET y no sabe exactamente todo este asunto del jitter y de las plataformas y del nativo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues entonces, con esto cerramos nuestra sesión. Déjenme ver aquí, parece que ya pusieron otras preguntas. ¿Se puede hacer el instalador de una aplicación ASP.NET MVC? Sí, sí se puede. Sí se puede hacer instalador. Curiosamente, Microsoft ya no incluye con Visual Studio instaladores, sino más bien tendríamos que hacerlo a través de terceros, herramientas de terceros. Ok. El archivo de Word publicado, se los vamos a poner en la plataforma
en la plataforma de aula virtual en la sección de recursos, ahí lo van a poder encontrar. Visual Studio Community es compatible con la actualización Frame 4. ¿Qué es eso de actualización Frame 4? No sé, no lo ubico. Y ¿has probado Entity Framework con Access? Por supuesto que sí, sí lo he probado y funciona muy bien. Sí, funciona bien. Bueno, pues creo que esas son todas las preguntas. Si no hay más, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Avi. Hasta luego.